El primer sonido fue un clic metálico, seco, definitivo. El sonido de unas tijeras de podar cerrándose. Con ellas le corté las manos a mi madre. Ahora tengo 19 años y estoy sentado en un banco, viendo los coches pasar. El aire huele a asfalto mojado y a promesas rotas. Han pasado 2 años desde que salí del centro de menores. 2 años intentando que el eco de ese sonido no me despierte por las noches. La gente me ve un chaval más con la mirada perdida y los hombros caídos por un peso. Que no entienden, no saben que llevo una guerra grabada bajo la piel. Los periódicos me llamaron monstruo, el demonio de las tijeras. Contaron la historia con la sangre y el escándalo. Pero se saltaron lo importante. Se saltaron la verdad. Mi historia no va sobre unas manos. Va sobre los 6 años de vida de mi hermana Sofía. Y sobre el silencio que pesaba más que cualquier grito en nuestro pequeño piso del infierno. Si este infierno te suena familiar, si alguna vez has luchado solo en la oscuridad, dale a me gusta. Suscríbete para que mi voz no se pierda en el ruido. Y comenta abajo qué harías tú para proteger a quien amas. La gente ve la violencia del final, pero no ve la violencia silenciosa de cada día. No ven la jaula invisible en la que vivíamos, con barrotes hechos de negligencia y miedo. Un lugar donde el amor de una madre era un veneno que te administraba poco a poco. Nadie entiende por qué lo hice, por qué elegí esa arma. ¿Por qué ataqué precisamente sus manos? Esas manos deberían haberla acunado, deberían haberle preparado la comida, haberle secado las lágrimas, haberla protegido del mundo. Pero sus manos se convirtieron en las garras del monstruo que la devoró por dentro, un hambre insaciable que la vació hasta dejar solo el cascarón. Un cuerpo que se movía por el piso buscando la siguiente dosis, sin ver a la niña de 6 años que se escondía debajo de la mesa. Yo era su escudo, desde el primer día. Mi vida como su guardián empezó cuando yo tenía 13 años y ella era solo un bulto que lloraba en una cuna sucia. Mi madre le dio la vida, yo me encargué de que pudiera conservarla, y esa tarea me convirtió en lo que soy. Creía que ya lo había visto todo, que había aprendido a sobrevivir en el infierno. Aprendí a robar para que comiera, a mentir a los servicios sociales, a calmar sus pesadillas cuando los gritos de mi madre la despertaban. Me convertí en padre, madre y soldado. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. La policía te encierra para proteger a la sociedad de ti. Yo la encerré en su propio cuerpo para proteger a mi hermana de ella. La lógica es la misma, ¿no creen? La única diferencia es que mi jaula no tenía barrotes de acero, sino de carne y hueso. Esto no es una disculpa, es una confesión, una que nadie ha querido escuchar. No les pido que me perdonen, les pido que escuchen, que entiendan por qué, para salvar a un ángel, tuve que convertirme en un monstruo y mutilar a mi propia madre. La verdad es más sucia que la sangre que derramé. Y empieza mucho antes del sonido de esas tijeras. Empieza con el silencio de una cuna vacía. El silencio de esta celda a veces me recuerda a esa cuna. Un silencio pesado, antinatural, que grita que algo falta, que alguien debería estar haciendo ruido, llorando, respirando. Pero no hay nada. Antes de Sofía, mi vida tenía sonido. El bote de un balón contra el asfalto. Las risas de otros chicos en el parque, la música barata de mis auriculares. Yo tenía 12 años y el mundo era tan grande como la distancia entre mi casa y el colegio. Mi madre ya era una sombra, pero una sombra que se mantenía en las esquinas, que no lo devoraba todo. Aún había luz. Cuando nació Sofía, yo tenía 13. Mi padre se había evaporado años antes. Un fantasma del que ni siquiera hablábamos. Mi madre la trajo del hospital a nuestro piso. Un pequeño ataúd de paredes grises y olor a humedad. La dejó en la cuna como si fuera un paquete que no sabía dónde colocar y se derrumbó. En el sofá, esa primera noche, el llanto de Sofía taladró el silencio. Un llanto agudo, desesperado. Esperé que mi madre se levantara, que la cunara, que hiciera lo que se supone que hacen las madres. Pero no se movió. El monstruo ya la tenía en sus garras. Me levanté yo. No sabía qué hacer. Era un niño asustado en la oscuridad, frente a un ser diminuto y rojo que no paraba de gritar. Le toqué la cara torpemente. Estaba ardiendo. Busqué en la cocina algo que se pareciera a un biberón. Mezclé leche en polvo con agua del grifo, sin saber las medidas, rezando para no envenenarla. Así empezó mi verdadera vida. Mi madre le dio el aliento, pero yo le di todo lo demás. Me convertí en su guardián esa misma noche. Creía que ya lo había visto todo, que había aprendido a sobrevivir en el infierno. Aprendí a robar para que comiera, a mentir a los servicios sociales, a calmar sus pesadillas cuando los gritos de mi madre la despertaban. Me convertí en padre, madre y soldado. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Los años que siguieron fueron un borrón, un ciclo interminable de pañales sucios que se amontonaban, de fiebres que yo bajaba con paños húmedos, de llantos de hambre que calmaba con galletas robadas del supermercado. Mi adolescencia no existió. Mientras otros chicos descubrían el amor o las fiestas, yo descubría las marcas de las agujas en los brazos de mi madre. Mientras ellos soñaban con su futuro, yo solo soñaba con que Sofía llegara viva al
Día siguiente. El piso era nuestra jaula. Las persianas siempre bajas como párpados caídos por el cansancio. Para que nadie viera la miseria que se acumulaba dentro. El monstruo que habitaba en mi madre tenía dos caras. A veces, por las mañanas, aparecía una mujer de ojos tristes que me pedía perdón, que juraba que iba a cambiar, que nos quería. Yo, al principio, le creía. Le daba el poco dinero que conseguía haciendo recados para los vecinos. Se lo daba para que comprara leche, o pan, o algo de fruta para Sofía. Ella me lo agradecía con lágrimas en los ojos, y desaparecía. Volvía horas después o al día siguiente, con las manos vacías y la mirada perdida. El monstruo había vuelto a ganar. Se había comido el dinero, las promesas y el pedazo de madre que nos quedaba. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que el monstruo no era la adicción. El monstruo era ella cuando la adicción la dejaba vacía. Para el primer cumpleaños de Sofía logré ahorrar 20 euros. 20 euros que para mí eran un tesoro. Quería comprarle un pequeño pastel, una vela. Quería que tuviera un día normal. Un solo día de luz en nuestra oscuridad perpetua. Cometí el error de contárselo a mi madre en uno de sus breves momentos de lucidez. Me prometió que ella misma iría a la pastelería. Confía en mí, Javi, por mi niña, lo juro. Le di el dinero. Vi cómo sus manos, temblorosas, lo guardaban en el bolsillo. Fueron las mismas manos que, una hora después, le entregaron ese dinero a un hombre en un coche oscuro en la esquina de nuestra calle. La vi desde la ventana. La vi volver a casa arrastrando los pies con la mirada ya muerta, sin pastel, sin nada, sus manos. Las manos que debían proteger a su hija, la habían vendido por una dosis. Esa noche, Sofía no tuvo pastel de cumpleaños. Le canté en voz baja mientras dormía, con un nudo de hielo en la garganta. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía una rabia fría, una certeza absoluta. Entendí que las promesas de mi madre eran humo y que sus manos eran las herramientas del diablo. A partir de ese día, dejé de verla como una víctima. Empecé a verla como la amenaza, el enemigo dentro de los muros. Mi única misión se volvió más clara. Proteger a Sofía no significaba solo alimentarla y cuidarla. Significaba protegerla de ella. Me convertí en un espía en mi propia casa, escondiendo el poco dinero que teníamos, vigilando cada uno de sus movimientos, interceptando sus llamadas. La jaula se hizo más pequeña. Yo era el carcelero, ella la prisionera y Sofía el tesoro que debía mantener a salvo. La gente no entiende la violencia lenta, la erosión diaria del alma. Creen que la tragedia fue el sonido de las tijeras, el acto final. No entienden que la verdadera tragedia era cada amanecer en esa casa, cada promesa rota, cada vez que tenía que mirar a mi hermana y mentirle, decirle que mamá nos quería, que solo estaba cansada, estaba construyendo un muro a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo. Mentira, mentira. Pero yo no sabía que el monstruo que vivía con nosotros ya estaba haciendo planes para derribarlo, planes que involucraban a mi hermana de una forma que ni mi mente, ya acostumbrada al horror, podía haber imaginado. La verdadera oscuridad todavía no había mostrado su rostro, y cuando lo hizo, no llegó con gritos, llegó en silencio, se coló por debajo de la puerta como un gas venenoso. Mientras dormíamos, la oscuridad era la normalidad, el miedo era el aire que respirábamos, pero esto era diferente, era una quietud antinatural. La calma que precede al derrumbe de un edificio. Mi madre ya no solo se ausentaba, empezó a traer el peligro a casa. El instituto se convirtió en un sueño borroso, un lugar al que iba mi cuerpo, pero no mi mente. Yo estaba en clase de matemáticas, pero mi cabeza estaba en casa, contando las horas que faltaban para volver, rezando para que Sofía estuviera bien. Los números en la pizarra no tenían sentido. Las únicas ecuaciones que importaban eran las mías. ¿Cuánta comida quedaba? ¿Cuántos días hasta que mi madre volviera a desaparecer? ¿Cuántas mentiras más podía soportar mi hermana? Mis notas cayeron en picado, como piedras en un pozo sin fondo. Un profesor, el de literatura, intentó hablar conmigo. Me dijo que veía un vacío en mis ojos, que el chaval que escribía redacciones llenas de rabia y mundos imaginarios se había esfumado. Le dije que estaba cansado. Una mentira. Simple, la más fácil. Decir la verdad era imposible. La verdad era una bomba nuclear. Si la soltaba, la onda expansiva nos destruiría a todos y, sobre todo, me separaría de Sofía. Y eso era peor que la muerte. Pero el monstruo de mi casa no se conformaba con devorarme a mí. Siempre tuvo hambre de algo más puro. Empecé a aislarme del todo. Si algún amigo me llamaba, no cogía el teléfono. Si me invitaban a salir, inventaba cualquier excusa. Mi mundo se encogió hasta tener el tamaño exacto de nuestro piso. Las paredes eran mi piel. El olor a rancio era mi aliento. Sofía era mi corazón latiendo fuera de mi cuerpo. Y mi madre era el cáncer que amenazaba con devorarlo todo. La soledad se convirtió en una armadura. Nadie podía hacerme daño si no dejaba que se acercaran. Nadie podía descubrir nuestro secreto. El dolor necesitaba una salida, una válvula de escape. A veces,
La presión dentro de mi cabeza era tan intensa que sentía que iba a estallar, y fue entonces cuando descubrí una forma de hacerlo real, de convertir el caos invisible en algo que podía ver, que podía tocar, un trozo de cristal, la cuchilla de un sacapuntas. No era un intento de morir, era un intento desesperado de sentir algo, de controlar un tipo de dolor, la única sangre que corría. Por mi culpa era la mía, en líneas finas y rojas en lugares que nadie podía ver. Era un dolor limpio, un dolor que yo elegía, a diferencia del otro, el que se pudría por dentro. A veces, mientras mi madre gritaba o lloraba en su habitación, yo me disociaba, mi mente se separaba de mi cuerpo, me veía mí mismo desde una esquina del techo, un muñeco pálido y flaco que consolaba a una niña pequeña. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, flotaba a través de los días, sin sentirlos. Era un mecanismo de supervivencia, supongo. Si no estás realmente allí, no pueden hacerte daño. Mal sabía yo que los fantasmas también pueden sangrar. Los servicios sociales aparecieron una vez, una visita sorpresa, o eso decían. Yo sabía que mi madre les había mentido. Por teléfono, les había contado alguna historia de que yo era un adolescente problemático. La mujer que vino tenía una sonrisa falsa y una carpeta llena de casillas que marcar. Yo había limpiado el piso a fondo esa mañana. Como siempre, Sofía llevaba ropa limpia. Había comida en la nevera, aunque la había robado el día anterior. Mi madre interpretó el papel de su vida, madre preocupada, luchando sola contra el mundo y un hijo rebelde. La trabajadora social me hizo preguntas, le di respuestas monosilábicas, me miró con lástima, pero no la clase de lástima que ayuda, era la lástima que juzga. Marcó sus casillas, nos dijo que volvería en 6 meses y se fue. Mientras la veía alejarse por la calle, sentí una certeza helada, nadie iba a salvarnos. Estábamos solos, completamente solos en la jaula. Esa visita lo cambió todo para mi madre, le dio una nueva arma. Ahora, cada vez que yo intentaba poner límites, cada vez que escondía el dinero o le tiraba el alcohol por el fregadero, ella me amenazaba. Sigue así, Javier, y llamaré a los servicios sociales. Les diré que me pegas. Les diré que no cuidas a tu hermana, y te juro que os separarán para siempre. Usaba a Sofía como un escudo humano, y funcionaba. Me quedaba paralizado. El miedo a perderla era mi cadena, pero la verdadera pesadilla estaba a punto de empezar. Ella no solo amenazaba, estaba planeando. La adicción de mi madre mutó, ya no era solo una necesidad que la sacaba de casa, empezó a traer su mundo de sombras a nuestro refugio. Hombres extraños aparecían a todas horas, tipos con ojos muertos y manos rápidas que desaparecían en su habitación con ella. Yo atrancaba la puerta del cuarto de Sofía con una silla cada noche. Apenas dormía, me convertí en un centinela, escuchando cada crujido del suelo, cada murmullo al otro lado de la pared. El aire se volvió denso, pesado, podías oler la podredumbre moral. Una noche, me desperté por un ruido en el salón, fui de puntillas. Uno de esos hombres estaba allí, solo, mirando la puerta de la habitación de Sofía. Nuestros ojos se cruzaron en la penumbra. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que lo decía todo. En ese instante, supe que mi estrategia de contención había fracasado. El muro ya no era suficiente. Los monstruos no respetan los muros, aprenden a trepar, o peor aún, descubren que la llave para abrir la puerta siempre ha estado dentro, en las manos de la persona que debería haber sido la guardiana. Esa noche no pegué ojo, me quedé sentado en el suelo, apoyado contra la puerta de Sofía, sintiendo su respiración tranquila al otro lado, y una idea fría, terrible y lúcida empezó a formarse en mi mente. No era un pensamiento de rabia, era una solución, una ecuación final, y fue entonces cuando supe que, para proteger el jardín, no bastaba con arrancar las malas hierbas, tenía que salar la tierra, tenía que asegurarme de que nada, nunca más, pudiera volver a crecer en ella. La decisión estaba tomada, silenciosa, irrevocable. Los días que siguieron fueron una extraña coreografía de normalidad, una obra de teatro representada para una única espectadora que no sabía que el telón estaba a punto de caer sobre ella. Yo me movía por la casa como un fantasma con un propósito. Hacía el desayuno para Sofía, le leía cuentos por la noche, la ayudaba con sus dibujos. Cada risa suya era un clavo más en el ataúd de mi infancia, cada abrazo un recordatorio de por qué tenía que hacerlo. Mi madre, ajena a todo, flotaba en su propia niebla. Tóxica, a veces me miraba con una extraña lucidez, casi con curiosidad, como si intentara recordar quién era ese chico alto y silencioso que vivía en su casa. El monstruo ya no se escondía en las sombras, ahora se sentaba a la mesa con nosotros, usando la cara de mi madre como una máscara. Yo le sostenía la mirada, sin odio, sin miedo, solo con una calma gélida que parecía inquietarla. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Una noche, Sofía ya dormía, la casa estaba sumida en ese silencio denso que precede a las tormentas.
Yo estaba en mi cuarto, fingiendo leer, pero en realidad escuchaba. Siempre escuchaba. Oía el crujido de la puerta de su habitación y luego su voz. Un susurro sibilante que intentaba no llegar hasta mí. Me levanté sin hacer ruido. Pegué la oreja a la madera fría de su puerta. Hablaba por teléfono. Al principio eran solo murmullos inconexos. Quejas, súplicas de dinero, la misma letanía de siempre. Estuve a punto de volver a mi cama, de rendirme a la fatiga, pero entonces oí el nombre de mi hermana, Sofía. Mi sangre se detuvo en mis venas. El aire se congeló en mis pulmones. Me quedé petrificado con la mejilla pegada a la puerta, convirtiéndome en una extensión de la propia casa, un testigo mudo de la traición definitiva. Sí, es ella, susurró. 6 años, te lo dije. Es tranquila. No dará problemas. Parece un ángel cuando duerme. Hubo una pausa. Podía imaginar al buitre al otro lado de la línea, haciendo sus preguntas. Es muy bonita, continuó mi madre, y su voz sonó casi orgullosa, como una vendedora presumiendo de su mercancía. Pelo rubio. Ojos grandes. No te arrepentirás. El mundo se desvaneció. Solo existía esa voz, esa sentencia de muerte susurrada. ¿El precio? Sí, lo que hablamos, dijo. Con eso me sacas del apuro. Ya sabes, me da para una buena temporada. Hubo otra pausa, más larga. Yo no respiraba, no podía. Estaba atrapado en ese momento, en ese pasillo oscuro, escuchando como el último vestigio de mi madre era devorado por su hambre. Vale, mañana entonces, por la tarde, yo me encargo de que el crío no esté. Estaremos solas, colgó, y en el silencio que siguió, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue un estallido de ira, fue un chasquido sordo y definitivo, como un hueso que se parte limpiamente en dos. Mi amor por ella no murió, fue asesinado. Y, en su lugar, solo quedó un vacío helado y una claridad aterradora. La ecuación final estaba completa. La variable desconocida se había revelado. Ya no había dudas, ya no había un hijo, solo un protector. Me alejé de la puerta con la precisión de un autómata. No volví a mi cuarto. Fui a la pequeña terraza donde guardábamos las herramientas viejas del abuelo. Estaba oscuro, pero no necesitaba luz. Mis manos sabían lo que buscaban. Pasaron de largo el martillo, la sierra, el destornillador. Se detuvieron en ellas. Las tijeras de podar, oxidadas en algunas partes, pero con un filo cruel y funcional. Las cogí. Sentí su peso en mi mano. No eran un arma de rabia. Eran un instrumento de cirugía. Herramientas para cortar lo que está muerto. Para podar la enfermedad y salvar lo que aún tiene vida. La metáfora era perfecta, terrible y absolutamente necesaria. Volví a entrar, escondiendo las tijeras bajo mi sudadera. Pasé por delante de la habitación de Sofía y me detuve. Apoyé la frente en su puerta, escuchando su respiración suave e inocente. Te lo prometo, Sophie. Susurré a la madera. Nunca dejaré que ningún monstruo te toque. Nunca. Me pasé el resto de la noche en vela, sentado en el suelo de mi habitación, con las tijeras sobre mi regazo. No pensaba, no sentía, solo esperaba. Era un cazador esperando el amanecer, sabiendo que su presa se acercaba. Ignorante de la trampa, repasé el plan una y otra vez. Un plan simple, bruto y definitivo. No había margen de error. A la mañana siguiente, actué con una normalidad que me asustó a mí mismo. Le preparé a Sofía sus cereales favoritos. Mi madre salió de su cuarto con los ojos hinchados y una sonrisa falsa. Buenos días, mis niños, dijo con una voz pastosa. Me miró. Javier, hoy por la tarde me gustaría que fueses a hacer la compra. Una compra grande. Te daré dinero. Nuestros ojos se encontraron. Ella veía a su hijo obediente. Yo veía sus manos. Las manos que habían marcado el número. Las manos que iban a recibir el dinero manchado de sangre. Las manos que iban a entregar a mi hermana. Asentí lentamente. Claro, mamá, dije. Y mi voz sonó tranquila, firme. La voz de un verdugo aceptando su encargo. Ella había firmado la sentencia de mi hermana la noche anterior, pero acababa de firmar la suya. Y yo estaba listo para ser el ejecutor. Las horas se arrastraron, lentas, pesadas. Cada tic-tac del reloj de la cocina era un martillazo en el cráneo de mi paciencia. Una cuenta atrás hacia el abismo que yo mismo había cavado. El sol de la tarde entraba por las persianas a medio bajar, dibujando rejas de luz en el suelo sucio. La jaula estaba iluminada, lista para la función final. A las 5 la oí moverse. El sonido de la ducha, el chirrido de la puerta de su armario. Luego, el olor. Ese perfume barato y dulzón que usaba siempre que iba a buscar veneno. Olía a flores muertas, a promesas podridas. Salió al pasillo, se había puesto un vestido que no le había visto nunca. Intentaba parecer una madre normal, una vendedora fiable. El monstruo que la habitaba sonreía con sus labios. Se detuvo frente a mí, en el salón. Rebuscó en su bolso y sacó un fajo de billetes arrugados. Toma, Javi, para la compra. Su voz era un susurro aceitoso. Me tendió el dinero. Sus manos, esas manos. Vi los billetes y detrás de ellos,
Vi la cara de Sofía, vi el precio, vi el coche del desconocido, vi la oscuridad que le esperaba. No cogí el dinero, dejé que su mano quedara suspendida en el aire entre nosotros. Un puente hacia él. Infierno, no voy a ir a ninguna parte, dije. Mi voz no tembló. Salió de un lugar profundo y helado. Dentro de mí, un lugar que no sabía que existía. Ella frunció el ceño. La impaciencia empezó a asomar en sus ojos. No seas tonto. Niño, coge el dinero y vete. Tengo prisa. Intentó ponérmelo en el bolsillo de la sudadera. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la naturalidad con la que lo hizo. Aparté su mano con un gesto brusco. Los billetes cayeron al suelo, esparciéndose como hojas secas. El dinero de la venta de mi hermana. El silencio se hizo denso, pesado, se podía masticar. Sus ojos pasaron de la confusión al miedo. Vio algo en mi cara. Vio al cazador que había esperado toda la noche. ¿Qué te pasa?, susurró. Sé lo que vas a hacer, dije. Y cada palabra era una piedra. Oí la llamada. Oí cómo le ponías precio a Sofía. Su rostro se descompuso. La máscara de madre se hizo añicos y debajo solo quedó la adicta. La bestia acorralada. Negó con la cabeza 1, 2 veces. Estás loco. No sabes lo que dices. Empezó a retroceder buscando una vía de escape. Pero todas las puertas de la jaula ya estaban cerradas. Yo era el carcelero. Mal sabía ella que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Saqué las tijeras de podar de la espalda de mi pantalón. El clic metálico que hicieron al abrirse fue el único sonido en el universo. Sus ojos se abrieron como platos. No miró mi cara. Miró el acero oxidado. El filo cruel. El grito que se formó en su garganta murió antes de nacer, ahogado por el puro terror. No te voy a matar, le aseguré con la misma calma con la que le había preparado el desayuno a Sofía. No voy a hacerle eso a mi hermana, pero no volverás a usar tus manos para hacerle daño. Nunca más. Se abalanzó hacia la puerta. Fui más rápido. No hubo lucha, no hubo forcejeo. Mi cuerpo, alimentado por años de rabia contenida y una noche de fría determinación, se movió con una precisión aterradora. La sujeté, la arrastré hacia la mesa de la cocina. Ella chillaba. Pero era un sonido lejano, como el de un televisor en otra habitación. Yo estaba disociado. Mi mente era un quirófano. Mi objetivo, claro. La forcé a poner su mano izquierda sobre la madera. La sujeté por la muñeca con una fuerza que no sabía que poseía. Ella me miró, y por un segundo vi a mi madre, la de verdad, suplicando, llorando, pero entonces vi sus manos, y la imagen se desvaneció. Solo quedaba el monstruo. Levanté las tijeras. El mundo se detuvo. El sonido no fue un corte limpio, fue un crujido, húmedo y terrible, un ruido de huesos y tendones que se rinden. Su grito fue animal. Llenó cada rincón del piso, rebotó en las paredes y se me clavó en los oídos para siempre. La sangre brotó, oscura y espesa, floreciendo sobre la mesa de madera barata. Creía que el sonido de su dolor sería insoportable. Me equivocaba. Lo insoportable fue el silencio que vino después. Ella se desmayó por el shock y el dolor, cayendo al suelo. Su mano derecha se agitaba instintivamente como si buscara a su compañera perdida. La cogí, repetí el procedimiento, con la misma precisión, con la misma ausencia de emoción. Era una poda. Estaba cortando las ramas enfermas para que el árbol no muriera. Mi hermana era el árbol. Cuando terminé, el silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el goteo rítmico de la sangre contra el linóleo. Miré mis manos, estaban cubiertas de su vida, las manos de un monstruo, pero eran las manos que habían salvado a un ángel. No sentí remordimiento, no sentí horror, sentí finalidad, misión cumplida. Fui al baño y me lavé las manos metódicamente. El agua se teñía de rosa y se iba por el desagüe, llevándose la prueba de mi pecado y de mi salvación. Luego fui a la habitación de Sofía. Estaba vacía. Claro, a esa hora seguía en el colegio, a salvo. Lejos de esto, cerré su puerta con cuidado, como si estuviera durmiendo dentro. Volví a la cocina, cogí el teléfono. Mis dedos no temblaban. Marqué los 3 números. 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz anónima al otro lado. Tragué saliva. He neutralizado una amenaza en mi domicilio, dije. Mi voz era la de un extraño. He herido gravemente a mi madre. Necesita una ambulancia. Y la policía. Mi hermana pequeña no debe volver a esta casa. Nunca. Di la dirección con claridad. Colgué. Dejé el teléfono en su sitio. Me senté en el sofá del salón frente a la puerta principal. Y esperé. El sonido de las sirenas empezó como un susurro lejano y fue creciendo, hasta convertirse en un aullido que envolvía todo el edificio. Era el sonido de la libertad de Sofía, el sonido de las rejas, de mi nueva jaula. La puerta voló en pedazos. Entraron varios policías, con las armas en alto, gritando órdenes que no escuché. Me vieron sentado, quieto, con la mirada perdida. Vieron el rastro de sangre que salía de la cocina. Uno de ellos me agarró, me tiró al suelo. Me puso las rodillas en la espalda y me esposó.
El frío del metal en mis muñecas fue un alivio. Me sacaron del piso, por el pasillo, por las escaleras. Los vecinos asomaban la cabeza. Sus caras una mezcla de miedo y curiosidad. Morbosa, no los vi. Mi única visión era el recuerdo de la respiración tranquila de Sofía mientras dormía, dentro del coche patrulla. Miré por la ventanilla, vi nuestro edificio, nuestra jaula, y por primera vez en mi vida, al alejarme de ella, no sentí que escapaba, sentí que por fin la había destruido. La guerra había terminado, y yo había ganado, a un precio que pasaría el resto de mi vida pagando. Si crees que hay historias que merecen ser contadas, por muy oscuras que sean, dale a me gusta. Y suscríbete. Comenta abajo qué harías tú para proteger a la única persona que te importa en el mundo. La sirena era la única canción que se oía. Una nana para el monstruo que acababa de nacer. El interrogatorio fue un borrón de luces blancas y preguntas repetidas. Un eco metálico en una habitación demasiado fría. No dije nada. No había nada que añadir. El ruido de las tijeras ya lo había dicho todo. Me trataban como a un animal herido y peligroso, sin entender que la bestia a la que habían enjaulado era la única que había mantenido el verdadero monstruo a raya durante años. El juicio fue un teatro, un circo grotesco, abogados con trajes caros y psicólogos con gafas de montura fina. Hablaban de mí como si yo no estuviera allí, usaban palabras que había tenido que buscar en un diccionario. Parentificación, trastorno de estrés postraumático complejo, respuesta disociativa. Intentaban meter mi vida, el infierno de mi casa, el olor a vómito y a miedo, en cajas de diagnóstico ordenadas. No entendían nada, no querían entender. Para ellos, yo era un expediente, un problema que resolver, pero eso no era lo peor. Lo peor era el silencio que venía después de sus voces. Me enviaron a un centro de internamiento para menores, una jaula de hormigón con paredes limpias y horarios estrictos, 3 comidas al día, una cama que no tenía que compartir con el miedo. Era la primera vez en mi vida que no tenía que estar alerta, la primera vez que el silencio de la noche no significaba que mi madre podría haber traído un extraño a casa o que Sofía podría tener fiebre sin que nadie se diera cuenta. Fue un alivio tan profundo que dolía, como respirar aire puro después de haber estado a punto de ahogarte. Allí conocí a una mujer, la terapeuta. Se sentaba frente a mí 2 veces por semana en una habitación pequeña con una única ventana que daba a un muro de ladrillo. No me hacía las preguntas de los policías. Sus preguntas eran más afiladas, más peligrosas. Me pedía que le hablara del silencio, de la oscuridad, de las manos de mi madre. Al principio no abrí la boca. El silencio había sido mi único aliado durante demasiado tiempo. Traicionarlo se sentía como una blasfemia. Poco a poco, las palabras empezaron a salir, como astillas de hueso rotas. Le conté de los pañales sucios, de los biberones de agua con azúcar porque no había leche, de las noches en que le cantaba a Sofía para apagar los gritos que venían del salón. Le conté cómo aprendí a leer la dilatación de las pupilas de mi madre para saber qué tan lejos estaba, qué tan peligroso era el monstruo ese día. Hablé hasta que mi garganta se quedó seca y mis ojos vacíos. Un día, después de meses de desenterrar fantasmas, vino a verme un asistente social. Me dijo que Sofía estaba con una familia de acogida, una buena familia, tenía su propia habitación, pintada de rosa, iba a la escuela todos los días, estaba aprendiendo a leer, me enseñó una foto. Sofía sonreía, le faltaba un diente de leche y sostenía un dibujo de una casa con un sol amarillo en la esquina. En ese instante, todo el peso de mi acto, el sonido metálico, la sangre, el horror, todo se disolvió en una certeza absoluta. Había funcionado. Mi plan había funcionado. Han pasado 2 años desde que salí, ahora tengo 19. Estoy sentado en un café barato en el otro extremo de la ciudad. Afuera llueve. Las gotas resbalan por el cristal, deformando las luces de los coches en manchas de colores tristes. Nadie aquí sabe quién soy. Soy solo un chico más con la mirada perdida en una taza de café que ya se ha enfriado. La libertad es extraña. Es un espacio demasiado abierto, demasiado silencioso. A veces echo de menos las paredes del centro, la seguridad de la jaula. La gente, cuando se entera de la historia, siempre pregunta por la justicia. Si creo que se hizo justicia. La justicia de los hombres me encerró durante un tiempo para rehabilitarme. Mi justicia fue más práctica, más permanente. Mi madre sobrevivió, sí, los médicos le salvaron la vida, pero sus manos se fueron para siempre. La adicción es un hambre con muchas bocas, pero con esas 2 herramientas incapacitadas. El monstruo ya no podía marcar un número de teléfono, ni coger dinero, ni abrirle la puerta a nadie. La desarmé. Veo a Sofía a veces, desde lejos. El acuerdo de la orden de alejamiento es claro, pero la observo a la salida del colegio. Escondido detrás de un árbol al otro lado de la calle, se ríe con sus amigas. Lleva una mochila de unicornios, crece, está a salvo. Yo soy el jardinero que tuvo que cortar de raíz la planta envenenada que amenazaba con asfixiar a la única flor de su jardín.
un jardinero que nunca podrá volver a pisar esa tierra, pero que la vigila desde la distancia, asegurándose de que ninguna otra mala hierba vuelva a crecer. No me arrepiento. El arrepentimiento es un lujo para quienes tenían otras opciones. Yo no tenía ninguna. Mi única opción era convertirme en el monstruo que mi hermana necesitaba para que ella nunca tuviera que conocer al de mi madre. Pagué un precio, sí, mi juventud, mi alma, mi futuro, pero cuando veo su sonrisa, sé que pagué al contado y el producto valió la pena. Si mi voz ha encontrado un eco en tu silencio, si entiendes que hay jaulas que no tienen barrotes, dale a me gusta y suscríbete. Comenta abajo si crees que el fin, a veces, justifica los medios más terribles. Vivo en la libertad que le compré a mi hermana, una libertad que a mí me pesa como una lápida. Hay un tipo de amor que no se demuestra con abrazos.